Ahora, ¿somos nosotros culpables de la desgracia o de la dicha? ¿Cierto? Todos nosotros tendremos un día que dar cuenta al Señor de la vida que nos permitió sobre esta faz de la tierra. ¿Cierto? Todos. Nadie podrá presentarse algún día delante del Señor diciéndole: Señor, me perdí por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi padre, mi madre, cualquier pariente, familiar, amigo, jefe o qué sé yo. Cada uno de nosotros nos presentaremos a Él y Él nos pedirá cuentas de nuestra vida, ¿cierto? Él no nos preguntará quién te hizo perder, ¿ya? Aunque Él, que todo lo sabe, tendrá conocimiento de quiénes actuaron en contra tuya. Pero por más que una persona haya hecho para que tú te desviaras o murieras espiritualmente, ellos no tenían el poder, la facultad para que tú te murieras o tu vida fuera destruida, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, ¿ya? Alguien te puede criticar, puede hablar mal, puede hacer lo que quiera contra ti, desde que no te toque, porque esas lesiones pueden ser ¿qué? Para la persona que nos agrede, ¿sí? Tomadas y llevadas a una justicia y una persona encarcelada, ¿cierto? Por lesiones personales o infamias, ¿cierto? Calumnias, injurias. Pero desde que no nos toquen, en usted y en mí está el que nos atrasemos, nos detengamos o avancemos, ¿cierto? A muchas personas les afecta el que dirán. Y de hecho, por esas palabras que escuchan a diario, muchos han ido en retroceso al mundo. Y yo quiero animar a todos aquellos que están también a la distancia, desanimados por cualquier tipo de palabra que alguien profirió acerca de ustedes, que la última palabra la tiene el Señor, no el enemigo. Y si usted abre sus oídos a las palabras del diablo, entonces terminará muerto. Porque todos los días el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorarse, ¿cierto? Entonces, si usted no ha entendido que el enemigo siempre, todos los días va a buscar fastidiarlo, molestarlo, hasta verlo muerto espiritualmente, apartado del Señor, usted todavía no ha entendido qué es el reino. Y por eso, entonces vamos a hablar un poco de lo que el reino de los cielos trajo a la tierra y de lo que el reino de los cielos está por hacer. Porque ese reino inconmovible y único, verdadero, eterno, está en medio nuestro y se va a manifestar una vez más en estos últimos tiempos. Escuche bien lo que estoy diciendo. Se llegó el tiempo en que el reino de los cielos actúe una vez más, como en muchas partes de la historia, de los tiempos que lleva el hombre sobre la tierra se ha manifestado. Llegó el tiempo en que el reino de los cielos se vuelve a manifestar, pero en este momento será en una gloria mayor que las primeras veces. Porque la gloria del Señor, ¿sí?, será mayor, la que viene, la que está ya encima, que la postrera, que la anterior, o las anteriores. ¿Sí? Escuche bien, y a usted y a mí nos tocó este tiempo de esa gloria que está por ser manifestada.
Y cuando hablo de ser manifestada en esta tierra, sobre toda carne, no solamente será para bendición, bienestar de muchos, sino al contrario, para maldición, ¿sí? Y perdición de muchos. Porque así está escrito. Hay hijos de perdición, que se viene un tiempo donde blasfemarán contra el Eterno. ¿O no está escrito? Sí. La palabra lo dice claramente. Entonces, lo que piensa hacer el reino, por medio de su gloria presente, será separar lo que es de él, lo que le pertenece para la eternidad, con él, de lo que no es. ¿Ok? Y hoy hay una palabra. Esa palabra que el Señor nos permite escuchar hoy. Bienaventurados los que la vamos a recibir para bendición y para crecimiento, fortalecimiento, expansión y unidad de todos. Bienaventurados los que recibimos la palabra del Señor estando a cuentas con Él. Pero quienes no están a cuentas con Él, no será tan agradable la palabra. Y nunca lo va a ser. Porque están en contra de la palabra del Señor, están en contra de la voluntad del Eterno. Y hoy el Señor quiere que sigamos marcando, ¿sí? Digamos, ese derrotero, esa dirección, esa visión hacia donde Él quiere que lleguemos. Hay una palabra que titula un juicio inminente que preparará la gente. ¿Sí? ¿Cómo dice? Ok, muy atento. Felicitaciones. Espero que en 20 días recuerde ese título. Un juicio inminente que preparará la gente. La gente. Y usted puede pensar, y el siervo, ¿por qué dice la gente? ¿Por qué no dice los hijos del Señor, el pueblo o la iglesia? Porque la palabra gente es una palabra, ¿sí? Esa palabra proviene del latín, ¿sí? Es una palabra hermosa, gente. Viene de gentis, del latín gentis, que significa tribu o familia. Y tú y yo somos familia, pero también somos una tribu, como la tribu del león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Esa tribu, ese pueblo. ¿Aló? Eso es prácticamente lo que se refiere gente. Que su origen es de gens y tiene que ver con genética. ¿Ok? Todos llevamos una misma genética, ¿o no? Sí. Humanamente hablando. Pero cuando hablamos de reino de los cielos, hay una diferencia entre los que tienen la genética del reino de los cielos a los que no la tienen. Muchos dicen Señor, Señor, pero no tienen la genética. ¿Cierto? Ahora, vamos a una palabra en uno de los libros proféticos de uno de los siervos del Señor, profeta del Señor. Y es Ezequiel. Ezequiel, capítulo 15. Perdón, Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. Y dice así:
cuando el Señor nos habla a través de este siervo, es una profecía que va contra los príncipes del pueblo. Una palabra que va contra los príncipes del pueblo. En este caso era una palabra para los príncipes del pueblo de Israel. ¿Cierto? Y ahora si el Señor está trayendo esta palabra para este tiempo, entonces será una palabra ¿para quiénes? Para los dirigentes del pueblo del Señor. O sea, la iglesia del Señor. ¿Cierto? Y dice, capítulo 11, verso 1 en adelante. Entonces, está hablando Ezequiel. Entonces el Espíritu me levantó y me condujo a la puerta oriental de la casa de Jehová, que mira hacia el oriente. Y en la entrada de la puerta miré a 25 hombres. También miré entre ellos a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, los príncipes del pueblo. Y Jehová me dijo, hijo de hombre, estos hombres son los que maquinan engaño y aconsejan el mal en esta ciudad. Y dicen, no está en su interior el construir casas. Esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Entonces el Espíritu de Jehová cayó sobre mí y me dijo, di, así dice el Señor de señores. O sea que está hablando ¿quién? Yeshua, Señor de señores. Así dice el Señor de señores. Así lo han deseado, hijos de Israel. Yo conozco las maquinaciones de su espíritu. Han incrementado sus muertos en esta ciudad. Han saturado de muertos a espada sus calles. Pregunto, ¿esto ha pasado acá en Medellín? Y mucho. Verso 7. Por tanto, así dice el Señor de señores. Sus muertos que han arrojado en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. O sea, que viene a ser el valle. Sus muertos que han arrojado en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Pero yo los sacaré a ustedes de en medio de ella. Estamos hablando de esa visión que había tenido, ¿cierto? Ezequiel. Y en base a esa visión que había tenido Ezequiel, los príncipes de esa ciudad murmuraron, hablaron de lo que él tuvo como visión. Pero aquí ya el Señor les está respondiendo. Verso 8. Han tenido temor de la espada. Pues traeré la espada contra ustedes, declara el Señor de señores. Porque créame que aunque ellos han puesto los muertos en esta ciudad y en muchas partes de la nación también, ellos tienen y temen miedo, temen a las armas. ¿Sí? Ahora, está diciendo, han tenido temor de la espada, pues traeré la espada contra ustedes, declara el Señor de señores. Y hablo ahora a término de la iglesia, de la Keila, del pueblo del Señor. No hablemos de los que no conocen del Señor. Hablemos de los que conociendo del Señor han matado. ¿Aló? Si usted va allá, va a encontrar afuera una cantidad de gente. Ayer en la vigilia que tuvimos, orábamos por esto, orábamos. Y una cantidad de pueblo que está afuera muerto porque otro le dio, ¿qué? Un espadazo.
¿cierto? Lo traspasó con una espada. Traspasaron su corazón con una espada y lo hirieron de muerte y fue al mundo. Habrá mucha gente que creyó en el Señor y que están en el mundo a causa de otros que lo mataron. ¿Usted qué cree? Han tenido temor de la espada, pues traeré la espada contra ustedes, declara el Señor de señores. Yo los sacaré de en medio de la ciudad y los entregaré en manos de extranjeros y haré juicios contra ustedes. Aquí está hablando entonces tanto de los que están en el mundo que se les ha predicado y no han querido, que todavía son inconversos, impíos, pero también está hablando de los que dirigen el pueblo del Señor, pero que no han sido realmente como deben ser. Pastores, evangelistas, pastores maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, cualquiera de ministerio que los catalogue o los ponga en ese lugar de que son los que dirigen, digamos, el nombre de príncipes de la casa del Señor. Está diciendo qué va a hacer con ellos. Pero también aquellos que del mundo están delinquiendo y haciendo lo que no es, también hay espada para ambos lados. Para el pueblo que conoce del Señor pero no hace su voluntad, como para aquellos que se han rehusado a recibir de la gloria del Señor. Y dice el verso 9, yo los sacaré de en medio de la ciudad y los entregaré en manos de extranjeros y haré juicios contra ustedes. Caerán a espada y yo los juzgaré en los confines de Israel. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Esta ciudad no será olla para ustedes, y ustedes no serán la carne en medio de ella. Los juzgaré en los confines de Israel. Que está hablando, los va a sacar de la ciudad, los va a llevar a otras ciudades, pero de la misma nación. Los va a exiliar. En este caso puedo ver que va a hacer una limpieza de lo que llaman olla. O sea, va a despejar la olla. Va a despejar la ciudad. ¿De quiénes? De los que están haciendo la voluntad propia de ellos y no la del Eterno. Los va a sacar. ¿Por qué? Porque Él va a hacer algo en la olla, en la ciudad. Y requiere limpiar, sacar a los oponentes para poder llevar a cabo su plan. ¿Estamos entendiendo? Tremendo el Señor. Habla muy claro. Porque va a ser algo grande. Y lo veremos. Y dice, caerán a espada y los juzgaré en los confines de Israel. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Verso 11, esta ciudad no será olla para ustedes y ustedes no serán la carne en medio de ella. Los juzgaré en los confines de Israel. Verso 12, y sabrán que yo soy Jehová, pues no se han conducido conforme a mis mandamientos, ni han puesto por obra mis leyes, sino que han hecho según las costumbres de las naciones que los circundan. Han hecho conforme a las naciones que los circundan, que los rodean. Verso 13. Y cuando profeticé, murió Pelatías, hijo de Benayas. ¿Aló? Es tremendo esto, porque esto es similar a lo que nos pasó con la nación de Venezuela. Que después de querer hacer algo de parte del Señor allí, al no haber habido una obediencia, el Señor trajo muerte a algunos ministros. Y no es bueno, y no es de alegrarnos por esto. Al contrario, entristece.
Porque en vez de ganar y sumar y ser más, el Señor le toca reducir. ¿Aló? Yo no sé si usted crea en lo que va del mensaje y lo que terminará el mensaje. Pero independiente de si usted cree o no cree, el Señor no deja de hacer porque usted cree o no crea. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel y todos los profetas profetizaron. Y aunque no creyeron muchos, su palabra se cumplió. Solo soy una voz que en este momento anuncia. Soy el altavoz, un parlante, un chofar, no sé, como quiera llamarle, que solo dejo que el Señor lo suene. Y nada de lo que el Señor ha de hacer lo hace si no es porque primero lo revela a sus siervos los profetas. Y Él está anunciando lo que viene. Aunque hay tanta misericordia en su corazón, que hasta hoy hay oportunidad de muchos que escuchan la palabra volverse al Señor con todo su corazón. Esto no es para que tengamos miedo. Esto es para que tengamos gozo de que el Señor quiere hacer algo grande en nuestra nación y nuestra ciudad. Y nos está anunciando para que lo que haya que corregirse se corrija a tiempo. No después. Ya. ¿Aló? Y sabrán que yo soy Jehová. Pues no se han conducido conforme a mis mandamientos, ni han puesto por obra mis leyes, sino que han hecho según las costumbres de las naciones que los circundan. Y cuando profeticé, murió Pelatías, hijo de Benaías. Entonces yo caí sobre mi rostro y clamé en voz alta, y dije: oh Señor de señores, ¿destruirás al remanente de Israel? Créame que a nadie se goza con la muerte de otro, del pueblo. ¿Qué debemos hacer por esos que están desviados? Orar, clamar. Y aquí vemos que el mismo profeta Ezequiel, que está haciendo instrumento, dando la palabra, está clamando. Verso 14, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tus parientes, tus hermanos, los hombres de tu cautiverio y toda la casa de Israel perecerán. Wow. Escuche lo que le está diciendo el Señor. Hijo de hombre, tus parientes, tus hermanos, los hombres de tu cautiverio y toda la casa de Israel perecerán. A quienes los moradores de Jerusalén han dicho: aléjense de Jehová, pues la tierra ha sido dada a nosotros por heredad. Por tanto, así dice el Señor de señores: los arrojaré entre las naciones y los esparciré por los países. Sin embargo, les seré un santuario pequeño en las tierras a donde hayan ido. Por tanto, así dice el Señor de señores: los congregaré de las naciones y los acercaré de los países a los que habían sido esparcidos, y les entregaré la tierra de Israel. Y entrarán en ella, y quitarán todos sus ídolos y todas sus inmundicias de ella. Entonces les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo en ellos. Quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Y andarán según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas, y las pondrán por obra. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Por cuanto su corazón anda de acuerdo a la doctrina de sus ídolos y de sus inmundicias, retribuiré sus caminos sobre sus cabezas, declara el Señor de señores. Entonces los querubines levantaron sus alas y las ruedas junto con ellos, y la gloria del Eterno de Israel estaba por encima de ellos.
La gloria de Jehová se levantó de en medio de la ciudad y se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego el Espíritu me levantó y me condujo a la tierra de los caldeos, al cautiverio, en una visión, y en el Espíritu del Eterno, después se apartó de mí la visión que tuve. Entonces hablé con los cautivos todas las cosas que me había mostrado Jehová. Quiero que leamos Joel capítulo 2. En el verso 12. Escúcheme, hay una palabra que el Señor está diciendo y quiere juzgar, ¿cierto? Si leemos Joel capítulo 2 completo, veríamos que está hablando también de juicio. Pero el Señor me da esta parte de Joel 2 capítulo 2 verso 12 en adelante, donde exhorta al arrepentimiento y a la oración. O sea que si está dando esta parte también es porque quiere perdonar. Verso 12, ahora pues, declara Jehová, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. ¿Qué está pidiendo el Señor? Ayuno, llanto y lamento. ¿Con todo qué? El corazón. Realmente arrepentimiento verdadero. No lágrimas del cocodrilo. Verso 13. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Quiere decir, no muestren apariencia, con hechos por fuera que los vean. No, entra en lo íntimo, en lo secreto y rasga tu corazón allí, que yo sea el que te vea, no los que están a tu alrededor, para que los impactes. De verdad, si quieres hacerlo, entonces rasga tu corazón, está diciendo el Señor, rasguen sus corazones y no sus vestidos, y vuélvanse a Jehová, a su Elohim, porque Él es misericordioso y compasivo, paciente y abundante en su bondad. Y se retracta del mal. ¿Quién sabe si desista y tenga misericordia de nosotros, nos ayude y deje bendición en su lugar, ofrenda de cereal y libación para Jehová su Elohim? Suenen trompeta en Sión, santifiquen el ayuno, convoquen a asamblea, congreguen al pueblo, consagren a la congregación, convoquen a los ancianos, reúnan a los jóvenes y a los niños de pecho. Salga de su aposento el novio y la novia de su cámara nupcial. ¿Sabe cuál es la cámara nupcial? Hoy estamos en ella, como la novia, ataviándonos, preparándonos. Hoy estamos en esa cámara. Hoy nos estamos retocando. Hoy nos estamos quitando cualquier mugre que hay ahí, ¿cierto? Hoy nos estamos vistiendo. Nos estamos decorando para Él. ¿Por qué? Porque Él va a salir de su aposento a nuestro encuentro. Y falta poco. Y falta poco. Falta poco. Verso 17. Lloren los sacerdotes. Usted y yo. Ministros de Jehová entre el pórtico y el altar. O sea, desde que entramos a ministrar, desde el pórtico, ¿hasta dónde? El altar. Debe haber en nosotros, ¿qué? Quebranto. No lágrimas de cocodrilo, como dice el dicho, sino realmente un corazón contrito y humillado. ¿En dónde? Entre la entrada y el altar, entre el pórtico y el altar. Y como usted y yo somos real sacerdocio, no hemos salido de ahí. Entonces en este momento estamos entre el pórtico y el altar.
preferiblemente en el altar, lugar santísimo. ¿Haciendo qué? Lloro. ¿Qué más? Acabo de leer los versos arriba. Lamento. ¿Qué más? Es el momento en que la iglesia tiene que hacerlo. Tanto por su propio bienestar, liberación, sanidad, santidad. Y cuando ya te halles en esa posición y te sientes limpio, intercede por los demás. No sea que queriendo entrar al lugar santísimo para orar por los demás y estás bien manchado. Porque sí hay una cantidad de gente queriendo orar, intercesora por otros, pero no están en la condición para ser escuchados. Y mucho menos para ser presentados en el lugar santísimo. ¿Cómo se debía preparar el sacerdote, el Cohen, para entrar al lugar santísimo? ¿Y qué pasaba si ese Cohen, ese sacerdote, entraba como no se debía? Ahora le pregunto, ¿usted cuántas veces se ha presentado al lugar santísimo sucio? Perdóneme esta expresión, miró las nalgas de una mujer que no debía, miró sus partes íntimas, deseó pornografía. Aunque no te vea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus hermanos en la fe, aunque nadie te vea, el Señor ya sabe que miraste. Y aún así muchas veces deseas ministrar su palabra. Déjate limpiar, purificar, como Isaías. Antes de hablar, tus labios, el carbón encendido. Pero si no son los labios, tus ojos, carbón encendido. ¿Aló? Yo quiero escuchar palabra de un vaso que acaba de ser lavado. Yo quiero beber esa agua de ese vaso que está lavado, que acaba de ser lavado. No que tenía, y perdonen la expresión, vómito dentro. Porque la Escritura dice que los que están tibios, ¿son qué? ¿Le generan qué? Náuseas. Fuerte es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? Todos aquellos que nos disponemos a recibir el amor de nuestro Jehová. Palabra dura, sí. Como la de Juan el Bautista. Pero es que si no es así, no entraremos al reino. Porque si tú estás andando como debes andar, esta palabra para ti te genera ¿qué? Dulzura. Dulce. ¿En dónde? En la boca, en el paladar. ¿Le fue qué? ¿El rollo a quién? Ezequiel. Y esta palabra tiene que ser dulce en tu boca. ¿Y amarga dónde? En las entrañas. ¿Por qué dice esto la Escritura? ¿Por qué amarga en las entrañas? ¿Alguien lo entiende? Tiene que ser dulce en la boca. Tiene que ser dulce en la boca. Tiene que ser dulce el rollo en tu boca porque al hablarlo te genera delicia. Pero es amargo en tus entrañas porque desde tus entrañas es de donde debe venir el gemido. El ardor por la salvación de muchos. En las entrañas quema. Es amargo. Porque sabes que esa palabra los va a condenar si no se arrepienten. Y en tus entrañas es amarga porque sabes que esa palabra no vuelve vacía. Y entonces como te genera ese amargor tienes que empezar a clamar para que ellos no vayan al amargo eterno. Él está aquí.
Su presencia está acá. Lloren los Cohen, Cohenim, sacerdotes, ministros de Jehová entre el pórtico y el altar, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta, al oprobio y al dominio de las naciones. No entregues a Medellín y a Colombia a otras naciones. Júzgala, pero no la entregues a otras naciones. Para que no digan los gentiles, las demás naciones, ¿dónde está el Elohim que ellos adoran o al que ellos claman? Yo veo hoy un mensaje de juicio inminente que preparará la gente, que está preparando el Señor, pero porque nos ama y porque quiere hacer cumplir el propósito que Él había mencionado años atrás, de que Medellín la tomaba para cosas grandes y gloriosas en el mundo, y que de Medellín saldríamos muchos como estrellas, antorchas encendidas hacia las naciones, llevando ¿qué? Avivamiento. Y yo creo en esa palabra, y yo creo que estamos siendo preparados en Medellín un remanente, y en Colombia un remanente que desde acá adoraremos. Porque hoy en el nombre de Yeshua yo consagro a Medellín, yo declaro, yo profetizo sobre Medellín que será el altar de los Elías, adorando constantemente a nuestro amado eterno Jehová. A Él sea la gloria. Medellín, casa de adoración. El Arca, casa de adoración. Medellín tendrá un centro, escúcheme, centro de adoración, Medellín. Habrá un lugar en Medellín con el nombre CAM, Centro de Adoración Medellín. Muchos lo han querido y no lo han logrado. Nosotros lo vamos a lograr en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque este es el tiempo. Este es el tiempo de levantar el altar en Medellín, en la Jerusalén de Judá, de Colombia. Llegó el tiempo, mis amados. Y entre poco, esa palabra que nos dice en Habacuc el Señor, de miren soberbios. ¿Y qué? Y maravíllense. Miren soberbios. ¿Qué es un soberbio? Orgulloso, altivo, grosero, que no recibe palabra, que cree que tiene toda la razón, no da la razón a nadie, cree que es el verdadero. Pues el Señor les está diciendo a todos ellos, y la mayoría están ¿dónde? En la iglesia del Señor, porque se creen ya santos y perfectos, y se les olvidó que los primeros serán últimos y los últimos primeros. El Señor está diciendo claramente, miren, soberbios, los voy a maravillar, se van a tener que maravillar por lo que en estos días voy a ser tan grande en Medellín, que aunque te lo cuenten soberbio, no lo creerías, no lo creerás, no lo vas a creer. Aleluya. A Él sea la gloria, démoselo fuerte. Recíbelo, Padre. Aleluya. Hermoso es el Señor. Hermoso es el Señor. Él es fiel. Él es fiel. ¿Sabes? Dice, esa palabra hermosa, ahí donde estamos. Vamos desde el verso 18,
otra vez. Y entrarán en ella y quitarán todos sus ídolos y todas sus inmundicias de ella. ¿De dónde? De Medellín. Entonces les haré un corazón nuevo, wow, y pondré un espíritu nuevo en ellos, aleluya. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. ¿A quiénes? A los que se arrepienten de andar tras lo que no era. Y andarán según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Por cuanto su corazón anda de acuerdo a la doctrina de sus ídolos y de sus inmundicias, retribuiré sus caminos sobre sus cabezas, declara el Señor de señores. Entonces los querubines levantaron sus alas y las ruedas junto con ellos, y la gloria de Elohim de Israel estaba por encima de ellos. La gloria de Jehová se levantó de en medio de la ciudad y se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego el Espíritu me levantó y me condujo a la tierra de los caldeos, al cautiverio de una visión. Y en el Espíritu del Eterno. Después se apartó de mí la visión que tuve. Entonces hablé con los cautivos. Tú y yo tendremos que hablar con ellos. El Señor nos va a poner a hablar con los cautivos. Entonces hablé con los cautivos todas las cosas que me había mostrado Jehová. Tú tendrás que hablar de esta palabra que estás recibiendo hoy a esos cautivos y decirles que se viene para que muchos de ellos puedan escapar del juicio inminente. ¿Aló? Eso es lo que le estaba leyendo, estaba en Ezequiel. Ahora, escúcheme bien. Ha habido mucha maldad en la iglesia. Y cuando digo la iglesia no es el arca, es en toda la iglesia del Valle de Aburrá, de Medellín, de Antioquia, de Colombia, ha habido maldad. Ha habido perversión. Muchos se han pervertido. Muchos se han ido tras ganancias deshonestas, como dice la Escritura. Y por ello muchos hemos sido juzgados. Porque la gente que no conoce tiene los ojos puestos en esos que han hecho el mal, que han quebrantado el pacto con el Señor, que han desobedecido, solo por ganancias deshonestas, por ir tras su propio camino y conveniencia. Pero hoy en el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua, tenemos que empezar a clamar, no hay otra. Clamar en lo íntimo, en la presencia del Señor, para que nos escuche. Así como está diciendo, con ayuno. ¿Con qué más? Con lloro y lamento, con súplica. Y si lo hacemos de esa forma, sé que escuchará y tendrá que hacer algo. No va a detener el juicio, porque no es orar porque se detenga el juicio. Muchas ocasiones la iglesia ha detenido el juicio y la intervención divina, pero es porque la iglesia no ha sabido realmente interceder, no ha sabido qué es pararse en la brecha, no ha sabido qué es misericordia. Y cuando el Señor dice misericordia quiero, es porque quiere tener misericordia. Pero ¿qué es misericordia? Lo he explicado muchas veces y no lo voy a explicar otra vez. Y muchas veces la gente, cuando no entiende la palabra misericordia, pide misericordia, pero no sabe qué hacer. La gente cree que misericordia es decir, Señor, no castigues. Señor, detén tu juicio. Señor, bueno, y el Señor dice, ok, yo lo detengo. Pero cuando el Señor detiene ese juicio y no viene el castigo, no viene lo que Él quiere para corregir, en ese tiempo de años, meses, años, el que pidió la misericordia, en este caso la iglesia, se queda callado
y no entra en la intercesión por los perdidos o por el tal que iba a venir el juicio. Y la iglesia se quedaba callada durante todo ese tiempo, meses, años, décadas. Porque créame que el juicio sobre esta nación fue detenido por décadas. ¿Quiere que le diga algo? A los 40 años en que Colombia había iniciado la violencia después de 1948, 40 años después, ¿cuándo daba eso? ¿Aló? En el 88, 1988, debió haber habido algo. Cuando eso usted y yo quizás no éramos todavía creyentes. Pero la iglesia de ese momento, sobre los hombros de ellos, cayó esta responsabilidad. Y tenían que haber hecho algo para que la maldición de nuestra nación fuera cortada. Pero al no haber hecho nada, simplemente pidieron misericordia, el Señor se detuvo y empezaron por décadas, cada 10 años, a dar oportunidad, y volvía a la iglesia a pedir misericordia hasta llegar hasta el año 70 de cautividad en la violencia en Colombia. Y la iglesia seguía: misericordia, Señor. ¿Cuántos años? 30 años pidiendo misericordia, y la iglesia no actuó cuando Él tuvo la misericordia. ¿Aló? 30 años. La iglesia pidiendo misericordia. ¿Para qué? Para que detuviera los juicios. Pero la iglesia no actuó en esos 30 años. ¿Aló? ¿Por qué? Porque no habían ministros que prepararan un pueblo sabiendo que era misericordia. ¿Y qué debíamos hacer cuando el Señor decía: ok, otorgo misericordia? Otorgar misericordia era un lapso de tiempo más para que actuáramos y ganáramos al perdido. Y volviéramos al corazón del Padre Eterno, el corazón de los perversos. Pero la iglesia no. La iglesia simplemente detenía el juicio para su propio bienestar, comodidad y engorde. Y se llegó el momento donde ya no más. ¿Habrá misericordia? Creo que sí, pero sobre algunos, no todos. Y va a haber misericordia, sí, porque el Señor acá lo está anunciando y me ha hecho leer Joel capítulo 2, del verso 2 en adelante, donde está diciéndonos que va a haber una misericordia. Y en el mismo Ezequiel que estoy leyendo, habla de que habrá ¿qué? También esa misericordia, pero no sobre todos. El juicio debe suceder. ¿Por qué? Porque hay que depurar, hay que quitar a lo que no le permite al Señor hacer su voluntad. Pasado 30 años, digamos, desde que debió haber sucedido algo en el 88. ¿Aló? Al 2018 se cumplen 70 años. Y en el 2018 es donde Colombia debió haber llevado, escúcheme, y más que Colombia, la iglesia, al 2018 debió haber estado unida. ¿Para qué? Hacer que el Señor eligiera a un hombre de su corazón, de su agrado, para gobernar la nación. Pero ¿qué había en el 2018? División, contienda, pleito. Y como la iglesia no estaba, entonces ¿qué pasó en el 2018? Les estoy recordando lo de hace 4 años. El Señor, en su último momento y migaja de misericordia, permitió un gobierno, otros 4 años, para que esos 4 años la iglesia se preparara y tuviera lo que no hizo en el 2018 para este año 2022. Pero vuelve la iglesia y sigue dormida. Y no hizo nada. Y envió un trabajo de 4 años. En 4 partes debía ser hecho. Y la iglesia debía lograr la unidad, el fortalecimiento, el crecimiento y la expansión. Y no se hizo.
Y al no hacerse, entonces ahora está pasando cuenta de cobro. ¿Qué ha hecho? Ok, yo quito reyes y pongo reyes. Ahora pondré uno, que será el que oprimirá a aquellos que no están dentro de mi voluntad. Aquellos que no me son fieles. Y viene ese tiempo donde serán, escúcheme, oprimidos los no fieles del Señor, los que hicieron su propio pensamiento y su propia voluntad. Y no solamente del pueblo del Señor serán oprimidos, sino también el pueblo que no ha querido recibir del Señor, que muchos de ellos también fueron e hicieron elegir a este hombre, y pagarán por ello. ¿Y dónde quedamos nosotros? Tenga paz. Llene su corazón de shalom, porque si usted está entre los fieles del Señor, si usted está entre los que hacen la voluntad del Señor, estaremos guardados en el hueco de su mano. En este tiempo que se viene. En este tiempo que se viene. Dáselo fuerte a Él. Tuya es la gloria. Y muchos juzgarán esta palabra. No me importa. Así suene como fuerte y grosero. No me importa. No me importa cuántas manitos arriba, cuántas abajo. No me importa. Porque yo no soy un youtuber. ¿Ok? Si yo quisiera ser youtuber, hace rato estaba dando mensajitos para ganar y diciendo, dale a la campanita. Que quiera le da la campanita, el que no también. El que quiere ser salvo le da la campanita, porque constantemente quiere escuchar el mensaje, la palabra del Señor. ¿Qué está hablando el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? Ya que yo no entro a su presencia, a ver qué sintonizo por otro lado. Porque usted no necesita un profeta que le diga qué piensa el Señor. Usted entra a su presencia y el Señor le habla a usted también. Así funciona el reino. Aquellos que tiene que ir tras un profeta, falso, falsa doctrina. Una de las cosas que anhelaban Moisés era que todos profetizaran. Al igual Pablo deseaba que todos profetizaran. Y este siervo deseo que todos profeticemos en este tiempo realmente la palabra del Señor. Que usted no tenga que depender de un profeta, sino del Señor. ¿Qué dice el Señor? En su presencia vas a escuchar su voz. En su presencia vas a saber qué piensa el Señor, el Rey. Y ya porque Él quiere que te envíe palabra por medio de un siervo, un profeta, siendo tú un profeta, gloria al Señor. Así como David era profeta, pero le mandó a Natán a que le hablara, a otro profeta. Igual, gloria al Señor. Él hace como quiere. Escúcheme. Cosa fuerte viene. Cosa fuerte viene. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere preparar un pueblo que Él viene a recoger. Pronta está su llegada. Y no le voy a hablar como otros. Nomás ayer estaba viendo un siervo que decía que este era el año del arrebatamiento, falso. Cuidado, decía el Señor, Mateo 24, cuidado, cuídense, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, allí está, allí aparecerá, yo lo vi. Muchos falsos profetas en su nombre. Satanás sabe que el Señor está por aparecer. Entonces va a tratar de desviar a muchos. Cuidado usted. Falta poco, pero tampoco como para que sea este año. No. Tiene que cumplirse lo que está escrito. Y tiene que haber una gran tribulación antes de aparecer. Y para aquellos pastores que dicen que el pueblo del Señor no pasará por la gran tribulación, es falso. Porque, escúcheme,
La gran tribulación será para aquellos que en su momento no recibieron al Señor y caerán en esa tribulación tan grande, pero también para aquellos que decían que tenían al Señor pero no lo obedecían. Tendrán que pasar por la gran tribulación como nunca la ha habido también. Y el pueblo que esté en el momento fiel, justo delante del Señor, estaremos en ese tiempo de tribulación, pero guardados de la hora mala, guardados de la plaga, guardados de la enfermedad, guardados de todo lo que acontecerá. Diferente el estar tú en medio de la guerra, ¿ya? Y ser afectado por ella, al estar en medio, en una burbuja, en una protección divina. Salmo 91. ¿Aló? Así se cumplirá el Salmo 91 en quienes estemos caminando fieles al Señor. Se cumplirá el Salmo 91. ¿Y por qué entonces dicen que la iglesia no estará en la gran tribulación? Porque quieren engañar. Porque ellos mismos no han conocido la Escritura. Y la palabra dice claramente que Él nos va a pasar primeramente por el fuego. Nos hará pasar por el fuego, nos refinará como a oro. ¿Aló? Entonces, escúcheme, muy fácil, tú aquí sentado y nunca has pagado un precio realmente por lo que viene. Pero es que el Señor ya pagó por mí, como los que hablan de cayendo en desgracia, perdón, creciendo en gracia o algo así. Es que la gracia no te exime de ser condenado si caminas mal. Escúcheme, algunos creen que la gracia es que usted peca, igual si muere es salvo, porque la gracia es siempre gracia. Falso, mentira. Hebreos 10:26 dice claramente que quien peca deliberadamente ya no hay más sacrificio por él. Santo. Aquí estamos cayéndole a los de creciendo en desgracia. A los que creen que por gracia serán salvos. Mentiras. Cuando lo ven desde el punto que no debe ser. La gracia nos hace merecedores de la salvación, sí, si caminamos en justicia, buscando el reino del Señor y su justicia. ¿Ok? Y, escuche bien, esas personas que van a empezar en ese tiempo que se viene de juicio a tener sufrimientos, tribulaciones, quizá lo buscarán a usted. Y es ahí donde entonces, en este tiempo que se viene, y no estoy hablando de la gran tribulación, este juicio que se viene no es la gran tribulación. Es un juicio para poder preparar en Medellín y Colombia la cosecha que hay que recoger. Porque si la gente, desafortunadamente, el pueblo no tiene sufrimiento, no se arrepiente. Es triste, pero el hombre mientras tenga dinero, mientras tenga salud, mientras tenga bienestar, no busca al Señor. Y creen que no necesitan al Señor. Pero cuando estamos bien dolidos, bien, como decimos los paisas, llevados del tremendo, es la forma en que llegamos a doblar nuestra rodilla. Cuando hay un ser querido muriendo, enfermo, cuando hay una persona allegada a nosotros, en gran prueba, tribulación, y si lo buscamos. Cuando tenemos hambre, necesidad, o lejos de esta nación, de la ciudad, qué sé yo, lo buscamos. Pero si tuviéramos todo lleno, muchas veces, con todo lleno, el vientre lleno, el banco lleno, y todo, mucha gente dice, ay, qué pena contigo, Señor, pero es que estoy cansado, me voy a ir y me voy a dar el paseíto. Y justo se toca el día del Señor. Religioso, piense lo que quiera. Si por religioso me voy a ir al cielo, gloria al Señor. Pero para mí es un día intocable. El profeta Isaías lo recordó en Isaías 58, donde le dice al pueblo, si
tú no apartas el pie del día de reposo y le llamas delicia, ¿qué dice? El Señor, ¿con qué lo va a premiar? Te va a bendecir, te va a hacer cabalgar sobre ¿qué? Las fortalezas, sus fortalezas. Pero sí, al día del Señor lo honramos. Ahí este se volvió adventista, ahí este se volvió judío, ahí este se volvió... Me volví creyente de lo que la palabra dice y conforme lo dice, lo cumplo porque quiero ser agradable a mi Señor. Así es. No hay otra. ¿Quiere pasear? Váyase el domingo. ¿Por qué? Porque es el día de Tamuz. No se lo celebre. Los que se congregan los domingos están en el mismo día de celebración del dios Tamuz. Esto pegó duro. Pastores, lean la Biblia. ¿Quién es Tamuz? ¿Y cuándo se le celebraba Tamuz? Yo, por lo tanto, como el Señor me llamó y tuvo misericordia de este remanente, nos dijo el sábado. Porque escrito está. Aló. Apartarás para mí el séptimo día. Shabbat. Y aún Yeshua se congregaba en Shabbat. Respetaba el Shabbat. ¿Qué hacía el Shabbat? Trabajaba para el reino. Tráiganme el cojo. Tráiganme el ciego. Tráiganme el mudo. Y los farisaicos envidiosos, rabiosos, pensaban que estaba trabajando el día Shabbat, sábado. Y les pone un ejemplo. Si tu oveja, tu buey se cae al hoyo el día sábado, ¿tú lo dejas allá que se muera? ¿No lo sacas? Los dejó mudos. Porque tenía que salvarle la vida al buey, a la vaca, al cordero. Entonces, si le está salvando la vida, ¿por qué se va a morir? El que está diciendo, el Shabbat podemos salvar la gente. Podemos salvar las almas, podemos predicar la palabra, podemos impartir milagros, señales, prodigios para que por medio de ellas vengan al reino de los cielos y el cielo se llene de las perlas y de los que el Señor está buscando. ¿Aló? Terminamos. ¿Cuál será? Hagámonos esta pregunta. ¿Cuál será el premio por llegar hasta el fin en obediencia? Solo piense un momento, ¿cuál será el premio por llegar hasta el fin cumpliendo la palabra del Señor? ¿Cuál será el premio por llegar hasta el fin en obediencia? ¿Se quiere saber cuál es el premio? Muchos dirán, ay, la vida eterna. No, es muchas cosas más. Yo quiero que vayamos y lo veamos. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 nos dice, escribe al ángel, al mensajero de la iglesia de Efeso. Y bueno, y en el verso 2 dice, yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos, mentirosos. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Esto nos lo está diciendo ya la iglesia en Medellín y Colombia y el mundo. ¿Por qué la iglesia está mal? Porque se apartó del primer amor. La iglesia en el mundo entero, la mayoría no está en su presencia, no está en su regazo, no está en sus brazos. Está en los brazos de otro amante. ¿Se llama qué? Adulterio. Adulterio. Eso pega duro. Adulterio.
adulterio. Adúltero, adúltera. Mucho, pegando fuerte. Porque en el nombre de Yeshua voy contra esa entidad espiritual y suelta a los ministros, a las siervas del Señor, siervos del Señor, hijos del Señor. No va más. Si no eres casado, pide tu esposa a tu esposo, pero no andes en fornicación. Si tienes esposo, respeta a tu esposa. Si tienes esposa, respeta a tu esposo. No más adulterio. ¿Aló? No más. Por eso muchos hombres no se congregan en este lugar. O mujeres. Y voy contra toda entidad espiritual que esté matando a los siervos y siervas del Señor. Y aquellos que están a la distancia viendo, congréguense personalmente. Porque no es lo mismo así que a la distancia. Porque las cosas se ganan con esfuerzo, con sacrificio. No fácil. Y no me dé explicaciones después. Apóstol, no fui por esto, por aquello. No me dé explicaciones. No quiero explicaciones, amado o amada. El Señor sabe si puedes, no puedes hacerlo. Es con Él, no conmigo. Es con Él y no conmigo. Y el Señor quiere que entendamos que nuestro compromiso no es con los hombres, es con Él. ¿Aló? ¿Y por qué está predicando así el siervo hoy? ¿Por qué? Porque es que Él está diciendo que viene un juicio inminente. Y si yo no te hablo de esto, no te preparo, pues que me queda difícil. Yo le pregunto una cosa. ¿Para el Señor fue difícil cuando lo cogieron preso en la noche? ¿Los llevaron preso? ¿Lo torturaron? ¿Lo golpearon? ¿Lo estrujaron? ¿Lo escupieron? ¿Lo violentaron? Y como si fuera poco, sin hambre, sin agua, sin nada, lo desgarran a punta de látigo y como si fuera poco, le dan una cruz, un madero para que la cargue y como si fuera poco, come polvo al caer al suelo y no le dan agua. Como si fuera poco, termina clavado y con corona de espinas y como si fuera poco, le dan vinagre a beber y como si fuera poco, seguimos. Y tú y yo. Es que es difícil. O somos o no somos. Pregúntale a Pablo cuánto le costó el ministerio. Pregúntale a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas, Tadeo. Pregúntale a cada uno de los discípulos. Pregúntale a Esteban antes de ser apedreado. Apedreados. Isaías fue aserrado, partido a la mitad con una sierra. Y tú dices, ¿está difícil? No tengo pasajes. Él está aquí. ¿Y sabe por qué está hablando así? Porque quiere librarte del juicio inminente. O caminas o caminas. Caminamos o caminamos. Si no, hagámonos a un lado. No tibios. No seamos la causa del vómito del Señor. Las náuseas. O somos o no somos.
que tengo mucho trabajo. Amarás al Señor, tu Elohim, sobre todas las cosas. ¿Qué te va a dar el reino? ¿Tu universidad? ¿Qué te va a dar el reino? ¿La empresa? ¿Qué te va a dar el reino? ¿El trabajo que estás haciendo para el mundo secular? ¿Qué te va a dar el reino? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo, tu esposa que te detienen? ¿Qué te va a dar el reino? Yo entendí que los discípulos andaban de día y de noche con el Maestro. Señor, aquí estoy. En todo tiempo, a toda hora. Y más cuando el tiempo se acerca de tu venida. Trabajamos, trabajemos. Pero primero el Señor. Vamos a pasear, a descansar. Respete el tiempo del Señor y pasee. ¿Aló? Es así. ¿O qué le dirás a tu discípulo? Cuando tu discípulo todos los días quiere estar en las cosas del Señor. Y viniendo tu discípulo y dice, ¿y dónde está Julano? No vino. Por dentro, ¿qué pensará tu discípulo? ¿Aló? ¿Qué te dirá el que ve que predica su palabra y cuando está en los asuntos del reino, el que tal se convirtió por la palabra que el Señor puso en tu boca y no te ve? Címbalos que resuenan. ¿Aló? Se viene el levantar una iglesia realmente verdadera. Y el cumplirse lo que he dicho, con 2, con 3, con 5, con 10, con 20, con 50, gloria al Señor, con 100 o miles. Pero que realmente, cuando estemos enfrente de las tinieblas retrocedan. Que no te pares delante de las tinieblas y en vez de las tinieblas retroceder, vengan y porque le hueles a carne, porque le hueles a adulterio, porque le hueles a robo, porque le hueles a mentira, porque le hueles a murmuración, porque le hueles a odio, porque le hueles a resentimiento. Aló. Querías una palabra hermosa hoy. Hermosa es. ¿Por qué? Porque no quiere que uno solo de los que hay aquí a la distancia se pierda en el juicio que viene. Bienaventurados los que están escuchando la palabra y se convierten al Señor. Bienaventurados los que estaban como pródigos y por medio de esta palabra regresarán al Señor. Bienaventurados los que escuchando esta palabra ya dispusieron a hacer la voluntad del Señor. Por mi parte, le prepararé altar al Señor. Un altar sobre el cual Él desea hacer descender su gloria. Llore quien llore, grite quien grite, maldiga quien maldiga. Seguiré adelante. ¿Y tú? ¿Seguirás adelante? Con tus obras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti. Y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar, el fuego que había. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Esa doctrina de los nicolaitas es perversa y desvía a los siervos del Señor. Verso 7, el que tenga oídos entienda
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Padre. ¿Cuál será el premio por llegar hasta el fin en obediencia? Apocalipsis 2:7. Al que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer al árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim, de mi eterno, del Padre. Entonces, ¿qué tendremos como premio? Comer del árbol de la vida. ¿Quiere más? Verso 10. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque he aquí el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. ¿Cuándo va a ser eso? Gran tribulación. Y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces ya hay un primer regalo y es comer del árbol de la vida. Otro regalo, corona. ¿La qué? ¿Corona de qué? De la vida, de vida. En el verso 17. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural, iglesias, todos nosotros. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino solamente el que lo recibe. Hablábamos de esto hace una semana. Entonces, ¿qué va a dar el Señor? Maná escondido y nombre nuevo. Verso 26, ¿qué más nos quiere dar? Al vencedor y al que conserve mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo también la he recibido de mi Padre, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Y verso 29, el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Aló? Pero antes de ese verso, y le daré la estrella de la mañana. ¿Aló? Otro regalo más. ¿Y le daré qué? La estrella de la mañana. ¿Quién es? Yeshua. Será nuestro. Apocalipsis 3, verso 5. Más regalos. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya. Sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 21. Y dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Quiere más? Apocalipsis 15. ¿Cuántos regalos más quiere? Todos esos regalos están listos. Apocalipsis 15. ¿Aló? Verso 12 en adelante y pongámonos de pie en este. Con este terminamos. Apocalipsis 15. Verso 13 en adelante. Lo que vio Juan en el cielo. Desde el verso 1, después vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las últimas 7 plagas, pues con ellas la ira del Eterno se ha consumado. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían vencido a la bestia salvaje y a su imagen y al número de su nombre, estaban de pie sobre el mar de vidrio y tenían las arpas del Eterno.
ahí estarás tú y yo. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Jehová, Rey Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las edades. ¿Quién no te reverenciará, te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo y justo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues han sido manifestadas tus obras justas. Aleluya, aleluya. Después de estas cosas miré, y el templo del tabernáculo del testimonio que está en el cielo fue abierto. Aleluya. Santo es el Señor. Verso 6, y del templo salieron 7 ángeles vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos con cintos de oro puro por su pecho, los cuales tenían las 7 plagas. Y una de las 4 criaturas vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira del Eterno, que vive por siempre y para siempre. Y el templo se llenó con el humo de la gloria del Eterno y de su poder, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Y para eso nos prepara el Señor, para lo que viene. Porque el templo que el Señor quiere es primeramente tu vida, tu cuerpo físico. Por eso vístelo como es, como templo del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Vístete para Él como debe ser. No muestres partes que son solo para Él, que son solo para el esposo Yeshua. Vistámonos con decoro, de lino fino, resplandeciente. Porque ese lino fino, resplandeciente, ¿representa qué? ¿Qué representa? Esa humildad en ti, haciendo las buenas obras. Y Padre, hoy estamos aquí porque justos y verdaderos son tus caminos. Porque eres Rey de la gloria. Porque hoy nos hablas de un juicio inminente en el cual no quieres que nosotros caigamos para ser juzgados para maldición, sino para bendición. Porque un juicio separa el culpable del justo. Y al justo se le retribuye con justicia. Y al impío se le retribuye con impiedad del rey. Sin piedad. Y hoy pedimos de que el Señor continúe separando los que son. Y que seamos un pueblo grande realmente en Medellín. Que adoraremos su nombre, alabaremos su nombre. Y cuando cantemos ese cántico que Él quiere, que le dio a Moshe, sepamos que el tiempo de su juicio ha llegado. Pero es un juicio previo, no el juicio final todavía. Es un juicio en el que Él quiere que muchos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de su gloria. Y por eso nosotros nos dejamos preparar y nos dejamos limpiar, porque con el lino fino, blanco y resplandeciente, a Él adoraremos y a Él daremos gloria, a Él serviremos por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, Rey. Shalom Adonai a los que están a la distancia. Maravillosas Con tus obras, cántaselo, Señor, Rey Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos.
Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá? Y glorificará tu nombre. Solo tú eres santo. Fiel. Todas las naciones vendrán y te adorarán. Y declaramos que eso sucederá en Medellín. Vendrán hasta Medellín para adorar al Rey de Reyes. Aleluya, aleluya, aleluya. Dame a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y ahora que hizo el cielo y la tierra y el mar. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará. Dígatelo. Aleluya, 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 aleluya.